Buenas tardes, gracias por estar aquí. Esta tarde, cerrando este ciclo de clásicos en diversas lenguas peninsulares, hoy tenemos a Rupert Ordorica y a Nacho Fernández con nosotros, que nos van a hablar de la canción vasca y nos van incluso a cantar, según parece. Y desde la biblioteca, pues lo más importante es darles las gracias, sobre todo a Rupert, que viene desde el País Vasco y que acepta estas condiciones no muy profesionales de sonido, pero que, por otra parte, pues nosotros estamos encantados de tenerle aquí. Y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Nacho también, que es el urdidor de todo esto. Así que yo os voy a pedir un aplauso de bienvenida para ellos. Buenas tardes. Voy a empezar leyendo unos versos, un fragmento de un poema de Bernardo Achaga que se titula Escribo en una lengua extraña. Escribo en una lengua extraña. Sus verbos, la estructura de sus oraciones de relativo, las palabras con que designa las cosas antiguas, los ríos, las plantas, los pájaros, no tienen hermanas en ningún otro lugar de la tierra. Casa se dice eche, abeja erle, muerte eriots, el sol de los largos inviernos eguzki o eki, el sol de las suaves y lluviosas primaveras también eguzki o eki, como es natural. Es una lengua extraña, pero no tanto. En el caso de esta noche, y también acompañados por nuestro amigo y músico Rupert Ordorica, tendríamos que sumarle a este poema, al verbo escribir, le tendríamos que sumar el verbo cantar, el verbo leer, el verbo apreciar literatura. Y entonces creo que es como punto de partida importante, o por lo menos reseñable, entender que no vamos a hacer un recorrido cronológico o absolutamente completo sobre la literatura vasca, sino que vamos a aprovechar aquí su presencia para hablar desde la perspectiva de lo que ha sido la literatura y la canción tradicional y la creación en euskera para él y desde su perspectiva, hablando de cuestiones y de asuntos de los que ya venimos hablando desde hace años. Y le doy la voz a Rupert Ordorica. Hola a todos. Voy a empezar con unos versos al modo tradicional que incluí en mi primer disco y de cuando la canción todavía tenía valor ritual y sirven, espero, de prólogo. Bertso berriak jartzera noa, euskara garabi batian. Itz politen bila ez etorri, hortaz gelditu atian. Barruak latsaituko ditut, eztarriaren kaltian. Nire kantuak idurituko du, txakurren zaunka katian. Abuztu hontan beteko ditut, nik nahi baino urte gehiago. Ea galtzearen nik ez dut ematen gizon serio. Eneitz garbienak ere ez du inun ezer balio.
nire buruari sekulan ez dio inork jarriko prezio. Eguzkiaren hautsak horitzen duenian egun berrian, posten zara gazain iluna zabaltzen duzu horrian. Ez zara makina beltz baten bioi zerbitzaria, kalian arrastaka dabilen nire antzeko piztia. Ez zara makina beltz baten bioi zerbitzaria, kalian arrastaka dabilen nire antzeko piztia. Nire antzeko piztia. No hace falta, no, Alberto. Ya tengo micro, ¿no? Buen comienzo, buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Y empezamos por lo tradicional, ¿no? De esta canción nos podemos empezar hilvanando cómo has llegado tú a esta canción. Creo que alguna vez me comentaste que esto fue a través quizás de Gabriel Aresti, que... Bueno, a ver, lo curioso, la he elegido entre otras cosas, aparte de lo que comentaba del valor ritual del versolarismo, ¿no? Que es una de las formas de improvisación, seguramente en las antípodas de lo puramente creativo, porque se tiene que ceñir a unos moldes muy concretos, silábicos y también las rimas, pero lo curioso de este texto es que lo encontré en la primera novela nunca publicada en castellano de Bernardo Achaga, ¿no? Se llamó Ciutateas y la crítica en general la ha considerado siempre una novela vanguardista, ¿no? Entonces, ahí sería el primer punto, ¿no? Como yo considero algo heredado esta simbiosis entre lo que se llamaba el mundo tradicional, en el caso de la canción, básicamente la canción anterior a la radio, ¿no? Y lo que podríamos llamar vanguardia en términos literarios ya, ¿no? Lo digo estrictamente también en lo que es la canción en euskera, porque la generación anterior a mí, de los patriarcas de la canción en euskera, como Michel Laveguerí, Miquel Aboa, Benito Lerchundi y Xavier Lete, en el mundo de los versos en particular, trabajaron con mucho rigor todo esto y trabajan con mucho rigor, ¿no? Entonces, solo con el tiempo me he dado cuenta de que esto resulta extraordinario, ¿no? En otras culturas o en otros ámbitos, ¿no? La tradición oral es algo muy bajo el radar de los músicos, de muchos músicos colegas míos, también, por ejemplo, en el mundo del castellano, ¿no? No creo que sea casualidad que Jorge Oteiza eligiera para su famoso ensayo El Cosque Tándem una foto con el versolari navarro Salvador, ¿no? Que era un poco el símbolo del versolarismo más puro, ¿no? Bueno, esto que comentas, por un lado a mí me lleva a una reflexión que es puramente filológica, ¿no? Ya que estamos en un ciclo sobre literatura, que es... y estamos en un ciclo que menciona a los clásicos, ¿no? Entonces podríamos decir, por ejemplo, mencionando un clásico catalán, que es Joan Coromines, el gran Joan Coromines, que hizo el diccionario etimológico referencial que tenemos en lengua castellana, ¿no? Entonces, si entramos en ese diccionario, en la acepción de literatura, veremos que literatura es una palabra que nos remite a la idea de lo escrito, que tiene un origen latino, que es letera, que significa letra, y por tanto la literatura en su concepción primera tenía que ver con el ámbito, digamos como disciplina, con el ámbito escrito, ¿no?
Sin embargo, el campo semántico de la palabra y los estudios literarios se han ampliado para incluir lo que es la tradición oral, ¿no? Esto ha pasado en muchas lenguas, es decir, que esto no es particular a la lengua vasca en la medida en que también es así en el castellano, con la inclusión del romancero, o que es así en el inglés, con la inclusión de la baladística escocesa, o incluso, por ejemplo, en Canadá, con la inclusión de lo que es la narratividad oral previa a la llegada de la colonización y a la llegada de la escritura, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de algo que literariamente hoy forma ya parte del canon, ¿no? Pero sí, me querías interrumpir. ¿Quieres decir algo? No. Bueno, mi pregunta iba en el sentido y dado que lo que tú has comentado tiene que ver en esa vinculación y en el hecho de que no es un modo de expresión al que se preste demasiada atención desde el ámbito de la música, ¿qué aporta la canción tradicional a un músico contemporáneo? O sea, un músico de tu época, a un autor de tu época, dado que también Achaga la menciona como autor, ¿no? Es decir, que la introduce en un libro, ¿no? Sí. Bueno, la primera cuestión seguramente sería convenir en que lo tradicional, lo que llamamos tradicional, no es algo estanco, no es algo quieto, no es algo, aunque los estudios desde el mundo académico muchas veces tienden a apuntalar esa idea, ¿no? De hecho, no hay, es un continuo, ¿no? Y en la música eso se ve muy, en la música popular, no solo en la popular, se ve, bueno, se ve muy claramente, ¿no? Es como un disco que hice hace unos años, lo titulé Daville en Arría, por una frase de uno de nuestros clásicos, de los pocos, se llamaba Chular, de Urdazubí, en Navarra, y la frase era Daville en Arría, Ari Etzaika Goroldi Orik Lotzen, ¿no? Y nuestro amigo José Luis Gallero me envió un sucinto mensaje que traía la misma expresión en la Celestina, ¿no? Piedra movediza nunca no la cobija, ¿no? Dice, piedra que hay versiones, ¿no? Sí. Piedra que rueda no agarra musgo, ¿no? Eso es, ¿no? Pero es que luego vas a ver la película de The Band ahí con Dylan y todo el lío, y aparece Muddy Waters cantando un blues y dice I'm a Cuchi Cuchi Man, I'm a Rolling Stone, ¿no? Claro. Y de ahí viene el juvenil grupo que todos conocéis, ¿no? Así que es todo extendido, ¿no? Si tú coges la Francia con Andrea, el romance de la mala suegra en castellano, para nosotros Francia con Andrea, y resulta que el tema es el que sirve de lema a Cesare Pavese, cuando dice el caballo y la mujer de la tierra han de ser, ¿no? No lo sé decir en italiano. No hay un continuo no solo dentro de la cultura euskaldun, sino en general todos somos permeables, como pasa con los instrumentos y esto, ¿no? Entonces, en el caso nuestro, yo creo que esto se acentúa por una sencilla razón. Prácticamente el primer libro que se publicó en euskera fue en 1545 ya, ¿no? Es decir, que aparte de la literatura religiosa hay muy pocas obras escritas en euskera. Entonces, casi la referencia normal es la literatura oral, ¿no? Claro. Que nos ha venido llegando los romances, los fragmentos de textos son un poco el acervo al que te puedes referir, ¿no? O sea que ese sustrato oral va de alguna manera en paralelo a los esfuerzos monumentales que suponen la generación de una literatura escrita, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así es. Y que además eso está reforzado por una idea que no es particularmente vasca, sino que es, digamos, que es afín a las culturas que conocemos, que es el hecho de que existe, digamos, una sabiduría perenne que está inscrita muchas veces en las canciones tradicionales y que va saltando de un medio a otro y que aparece en diversos sitios, ¿no? Bueno, no solo en las canciones, claro. Pero hay todo el mundo de la música, de la canción tradicional y
no lo sé, para mí ha sido siempre una fuente de inspiración, ¿no? Porque quizá por esto que he dicho de la herencia recibida, también, no sé, estamos aquí cerca del Retiro, cuando en una de las puertas debe poner esa famosa frase de lo que nuestra tradición es plagio, ¿no? De Eugenio Dors y por cierto, ahora quieren quitar su calle, ¿no? En Madrid. No lo sabía, Sí. no estoy puesto. Bueno, lo leí no sé dónde. Y, ¿en qué sentido? Bueno, a mí me costó una discusión muy grande eso aquí. Después de cantar en Madrid lo dije, canté una canción tradicional y dije eso, y a la salida había un cantante catalán que yo respeto muchísimo. Y entonces viví aquí en Madrid y me esperó ahí fuera y me interpeló por esa cuestión. Tuve una discusión muy larga y muy interesante sobre eso. Y la verdad, no lo dije con la intención que él pensó, pero ¿en qué sentido sería interesante eso de que lo que es tradición es plagio, ¿no? Y yo creo que es toda obra, que sea con minúsculas, ¿no? Resuene, alcance el eco que necesita para, por ejemplo, para ser canción. Es bueno que lo haga dentro de un espacio que aúne al que escucha y al que canta, ¿no? En ese sentido, tradición en ese sentido, ¿no? Que la canción, como te he oído decir alguna vez, cierre el círculo con el oyente, ¿no? Bueno, suelo decir que para que funcione la canción tiene que conseguir eso que llamo eco, ¿no? Caja de resonancia. Un eco, ¿no? Sí. Bueno, y para mí es una fuente de inspiración continua, ¿no? Menéndez Pidal solía hablar del sujeto colectivo, ¿no? Cuando hablaba, cosa que se le ha criticado mucho porque como todo el romanticismo y todos los ismos, nacionalismos están detrás del resurgir de la cultura popular, ¿no? Que durante siglos fue completamente ignorada, no por los músicos, que siempre se han valido de ella para las grandes obras también, él hablaba del sujeto colectivo, ¿no? Entonces sí que hay unos cánones y unos modos de comportamiento y rituales que hasta hace poco han sido muy válidos, ¿no? Cuando empecé a interesarme en serio por esto de la canción tradicional, los pocos materiales que conseguí estaban a menudo en cassettes, ¿no? De cuestación lingüística, ¿no? Y había uno muy largo con un señor de Orozco, que es una aldea en el límite del habla vasca con el sur, ¿no? Con Álava. Y este señor cantaba de arriba abajo un romance que se llama Ez Dokamairu, ¿no? Que fue el que dio el nombre al primer grupo en el que estaban pues, los cantantes que citaba antes, La Boa, Lete, Lertxundi. Y es un romance que tiene gemelos en todas las culturas, y en particular en el sefarad y en el mundo judío. Y cuando acaba le pregunta el que estaba haciendo la cuestación, y dice, ¿por qué? ¿Cuándo se dejó de cantar esto? ¿No? Yo lo aprendí de niño, dice, ¿y cuándo se dejó de cantar esto? Dice, y dijo él simplemente con la radio, ¿no? Con la radio, claro. Y claro, un poco pero bueno, claro, esto te lleva enseguida a en fin, ya sabes, a estas sospechas que tenemos sobre el progreso y demás, ¿no? Pero la canción y el humanoide siempre ha estado por encima de eso. Claro, eso permanece. Sí, por eso he dicho, muy importante no perder la idea de que la tradición no es algo estancado, que podemos estudiar, ¿no? Bueno, pues en la medida... perdona, no te he dejado terminar. No, sí, mejor. Bueno, pues en la medida en que seguimos con lo que podríamos decir que es el palo tradicional, por utilizar una palabra que viene de otra tradición, ¿no? Habíamos hablado de que ibas a cantar una canción que venía de Zuberoa, ¿no? Que es una
parte francesa del País Vasco, de Sole, y quizás aquí podíamos entrar en algo que también es particularmente interesante en cuanto a la lengua, ¿no? Que es el hecho de que, evidentemente, en la tradición y previo a la normalización del euskera o la consecución del euskera batúa, aquí hay variantes dialectales importantes, que supongo que esas están también presentes en las diferentes canciones que tú cantas, ¿no? Sí, es un tema interesante desde el punto de vista filológico y también una gran riqueza para mí, ¿no? Ajá. Porque... Bueno, a lo mejor nos puedes decir algo de la canción en concreto, o cómo la canción refleja eso. Porque tengo que variar toda la afinación. Bueno, el País de Sul, Zuberoa, yo suelo decir que es el gran estándar de la canción tradicional, porque hablando de esto, de la continuidad de la tradición, todavía hoy hay extraordinarios cantantes que cantan a capela la mayor parte de las veces, y me gustaría cantar una canción de allí, de un autor que, curiosamente, enclavado en esta tradición, pero autor con... O sea, que se conoce la autoría de la canción. Y las escribía. Ajá. Se llama Etxahun Iruri. Curiosa la canción, ¿no? Tiene algunas de sus canciones son auténticos himnos. Y murió el año 80, del siglo pasado. Hubo hecha una anterior del 18, que fue un extraordinario compositor también, un hombre de vida apasionada, acabó en la cárcel y Etxahun Iruri tomó su nombre, aunque él es como su nombre indica, de Iruri, de Tugavil. Esta canción se llama Ama Euskadi, ¿no? Curiosamente, me di cuenta que estaba muy relacionado con la canción tradicional de todo el Pirineo y en particular del mundo bearnés, ¿no? Del gascón, que limita con Zuberoa. Y buscando por ahí me encontré con un LP de un cantante muy popular allá que se llamaba Pierre Sarrius Mesple, y conseguí una entrevista de él y ha dado una respuesta que a mí me llamó mucho la atención, porque le preguntan, ¿y esto del bearn qué es? ¿No? ¿Qué es el bearn para ti? Un señor mayor ya. Y, bueno, digamos que está al otro lado de Huesca, para entendernos. Y dice, el Bearno es el país de la gente que habla como yo. Seguramente eso es así, y todo lo demás es geografía, ¿no? O era así. ¿Cuánta gente hablaba como él? No lo sé. Dentro de las lenguas de Oque, el gascón era de las más diferenciadas, y actualmente yo creo que, excepto en zonas desde luego en los límites del País Vasco, se ha perdido ya. Ajá. Aunque hasta hace muy poco era muy normal. Etxahun, por ejemplo, era trilingüe, o sea, hablaba en vasco, en casa, en euskera, ¿no? Pero hablaba también bearnés y francés. A ver si así. Estamos entre amigos, en cualquier caso. Seguro que no les importa esperar a que afine la guitarra. Zelutiginik deizi bada, ene itzararaztea, amaribiko blanuntzeko, orotxatuni sinestea.
eta eni segure abe amatzuri kantatzea hain beitzire handere handi humileta alagera bedatzeko lehen berroetan hori delaik berdatzen arrotik aratzainak dia beti goa abiatzen ea itzazi kantanae zure lurraren laidatzen zuri dien amorioa ez dizie zabatzen ama egin txibe utar bada dizizue zerbitxai nahi zuri bestimenta bada pare gabeko beretsi Aratzain batek eskentzen deize hori borotian da bizi egin oroz goguan zituen oi gaixo ama Euskadi Aratzain batek eskentzen deize hori borotian da bizi egin oroz goguan zituen oi gaixo ama Euskadi oi gaixo ama Euskadi Parece que no le gustan los viajes en tren a mi guitarra. Bueno, yo iba a seguir hablando de canción tradicional y planteándote la posibilidad de cantar más, pero no quiero que la afinación nos complique la vida. No, hombre, no. No, lo hacemos. Lo hacemos. Es curioso, bueno, me voy a meter en un jardín, como sueles decir tú, pero... Porque esta canción, desde el idioma, desde el lenguaje, la gente euskaldun, el país suyo lo han llamado siempre Euskal Herria, ¿no? Y esta canción es la única de entre todas las que hizo Echaún que dice ama Euskadi. Siempre me he preguntado por qué, ¿no? Porque Euskadi es un neologismo en realidad, ¿no? Es un invento de Sabino Arana y Goiri para dar, digamos, un significado político a una comunidad, ¿no? Y esta es la única canción que tiene con este Echaún. Siempre me he preguntado por qué, seguramente no lo sabremos nunca, ¿no? Pero... Robert, tú has combinado tu faceta en la música popular, en el rock o en la balada o la música contemporánea con la interpretación de baladas tradicionales, ¿no? Yo recuerdo sé, porque los he disfrutado mucho, que has hecho 3 discos, si no me equivoco, de balada tradicional con un grupo que se llamaba Irutruku, en el que no tocabas solo, sino que tocabas también con 2 intérpretes más. Esos discos o esas canciones son canciones de habla vizcaína, ¿no? Es decir, de la variante dialectal vizcaína, que según yo entiendo es la más potente dentro del... o no lo es. Bueno, tú me llevas la contraria ahora mismo. Y también creo que no se limita al área de Vizcaya, sino que, por ejemplo, en tu valle, en la zona donde está Oñate, también se habla, ¿no?
¿Es así? Sí, sí. Bueno, acabamos de escuchar un texto que ya fonéticamente pues, supone un cambio muy grande, ¿no? Suberoa, el valle de Suberoa, estamos hablando de a lo mejor 14.000 personas, ¿no? Claro. Y tiene una peculiaridad. El mundo visto desde el hablante en euskera se divide en euskaldunes y erdaldunes, ¿no? Erdaldunes todo aquel que no entiende euskera, ¿no? Pero para los suberotarras hay todavía una categoría más, que es lo que yo sería para ellos, que es un manesha, ¿no? Manesha es el euskaldún que no es de Suberoa. O sea, vas pillando la... Sí. Va de valles esto. No, va de valles. Bueno, Caro Baroja da unas explicaciones histórico-geográficas acerca de esto que a mí me resuenan mucho, ¿no? Porque en el mundo el euskera, ya Luis Michelena y estos lo comparaban un poco como cuando estudiábamos griego en el bachiller, ¿no? En realidad estamos tratando de descifrar una koiné, un conjunto de dialectos que eran muy diferentes entre sí, ¿no? Entonces, dicho esto, el primer mapa que aún hoy sirve de base para todos se publicó en Londres al comienzo del 19 por el príncipe Bonaparte, Luis Lucián Bonaparte, que era un lingüista y un vascólogo bueno, muy amante del país, y hizo muchos trabajos, cuestaciones por todo el país, ¿no? Hizo un mapa que ha servido de base a todos y aún hoy sirve, ¿no? Entonces, empezando, digamos, desde la parte occidental sería el vizcaíno que decías tú, dialecto occidental, luego el guipuzcoano, luego navarro septentrional y meridional, y luego ya en la otra parte sería el labortano. En Francia. Sí, bajo Navarro. Hoy es Francia, bajo Navarro, labortano. Luego bajo Navarro, 2 bajo Navarro también, y el suberotarra, ¿no? Entonces 8. Bueno, y Caro Baroja ahí hace un apunte muy interesante acerca de lo que tú decías, de los valles, ¿no? Porque claro, cuando decimos guipuzcoano puedes pensar que estás hablando de lo que actualmente es la provincia de Guipúzcoa, o cuando dices vizcaíno, y por ejemplo todo mi valle, que es el valle del Deva, es de habla vizcaína, o sea, lo que sería todo Ibar, Vergara, Mondragón, todo eso, y bueno, es interesante verlo así porque yo creo que se ajusta mucho a una realidad. Entonces, bueno, ahí las grandes discusiones están como en todo, ¿qué fue antes, no? Si hubo una lengua común que se fue, digamos, dispersando, o más al contrario, ¿no? Entonces, bueno, yo no lo sé, pero, ¿sabes? Para mí es una riqueza extraordinaria, ¿no? Entonces, esa variabilidad. Sí, y los 2 primeros discos, porque no los 3, los 2 primeros discos de romances los hicimos de habla vizcaína, varias canciones, porque curiosamente lo que sucede es que en el mundo de habla, por ejemplo, guipuzcoana, el versolarismo adquiere mucha fuerza y de algún modo renueva esa tradición, no le deja continuar, ¿no? Entonces, cuanto más... yo me atrevo a decir que cuanto más aislado es el sitio, más posibilidades hay de encontrar material, ¿no? Y ese material que vosotros... o sea, la pregunta que yo iba a hacerte iba en esa dirección, ¿no? Es decir, que hay en el habla vizcaína una particularidad riqueza en el ámbito del romance cantado, ¿no? Sí. Por eso vosotros os dedicasteis a ello. ¿Y los romances cómo llegan a vosotros? Es decir, bueno, ya que estamos aquí en Madrid, me gustaría desde luego citar a Antonio Cid, ¿no? Que fue, estando en la Universidad del País Vasco, creó un seminario que se llamó María Goiri, y para mí fue, en fin, una revelación, ¿no? Empezaron a hacer algunas cuestaciones y ver que todavía, yo que sé, en mi pueblo se podían recoger canciones así, pues fue un descubrimiento, porque... Por la vía oral. Sí, algunas realidades no las vemos, ¿no? Y Antonio Cid y John Juaristi en la Universidad de Vitoria montaron este seminario. Y bueno...
¿Y cuánta afinación necesitamos para cantar un romance vizcaíno? A ver si hay suerte. Lo aprendí de un libro anterior a la guerra de Manuel de Cuona, que se llamaba Literatura Oral Vasca. Tenía muchas versiones, pero esta es la más completa. Se llama Ana Juanixe, de Ondarroa, en Vizcaya. Entonces, desde cuando un mozo va a vender trigo a la plaza y se acercan 3 mozas y, hace un trato con una de ellas para encontrarse en casa porque la madre está ha ido a hornear el pan, ¿no? Pero la madre vuelve. Y hay un episodio de los de Dick Turpin. Egun batian, niba nenguan, kostela kostel saltzian, niba nenguan, kostel saltzian, ez pabegari saltzian. Hiru damatxu etorri zian bata bestien atzian, hirugarrenak pregunta eustan gariak zegan zirian. Bestien dako dirutan eta zeuretzat lastan trukian, ez nagizula lotzatu arren onela plaza betian. Horrelan bere esan bazeustan leku sekretu batian, gariak eta zeutan eupere han konponduko ginean. Aman euria labarako da goiz edo arratsaldian, paseito bat emoidakezu amalabandan aratian. Amalabatik etorri eta mutilu saina etxian. Ana Juanixe zein da dauana etxian. Katalinatxu auzokua da, pero hilabandan artian. Ez dona hori Katalinatxu bizarra dauokotzian. Itxagon daizu mutil, itxagon argia piztu artian. Argia piztu artian eta ikusi zeun orzarian. Ama berurrek ez dauela nahi neure osasunik etxian. Pilotzilunak egiten jataz argia datorrenian. Urten daik mutil alako bentanarian. Aman euriak urten dagizan kanpora sospetxerian. Aman euriak urten dagizan kanpora sospetxerian.
Estas variantes de las que estamos hablando, por ejemplo, el habla vizcaína, ¿se utilizan hoy en la creación contemporánea? Es decir, ¿van en paralelo a la unificación del euskera y hay autores que las utilizan o para cantar o para escribir? Bueno, sí, pero hace 50 años ya de la unificación, de la propuesta de unificación del euskera literario y de la enseñanza, y yo creo que eso ha sentado un estándar que ahora empieza quizás a matizarse, ¿no? Porque yo creo que el uso dialectal, pues como en otras lenguas, da muchas posibilidades, por ejemplo, la novelística y todo esto para crear personajes, ¿no? Y en la canción sí, en la canción se sigue, aunque yo, por ejemplo, solo en el sentido, en cuestiones léxicas, me permito alguna, me echo un largo de vez en cuando, pero lo demás trato de también, bueno, creo en la necesidad de la unificación. De esa unificación, Sí, ¿no? sí. Que básicamente lo que hace es aumentar, por utilizar ese símil que a ti te gusta y que es un símil musical, la caja de resonancia del número de lectores o de público que puede escuchar una canción, ¿no? Bueno, una canción y entenderla. Sí, y básicamente es lo mismo que en todas las lenguas, ¿no? Es decir, que cualquier persona que se adentre en el inglés, que tú, como tú sabes bien, las diferencias, yo que sé, léxicas y de acento y todo son extraordinarias, y sin embargo todo el que estudia inglés estudia un estándar que es, digamos, una aproximación, y lo mismo pasa con el español. Pero bueno, fue tardío el esfuerzo y yo creo que todavía está en fase de asentamiento, ¿no? Sí, todavía. Yo creo que sí, porque, bueno, fue fruto de muchas discusiones y, bueno, no sé, quizás hablamos luego de eso. Para mí fue anterior a mi, en fin, a mi interés por todo esto, ¿no? Y yo lo considero un paso muy positivo, a pesar de que había que hacer elecciones, y bueno, se decantó teóricamente por el dialecto labortano clásico, pero en la práctica yo creo que bueno, prima el guipuzcoano y el navarro meridional, ¿no? que yo creo que el septentrional, que es casi lógico porque tiene una centralidad geográfica que es importante, ¿no? Y si damos un salto y pasamos a autores que están ya inscritos, digamos, en lo que es la tradición literaria escrita. Por ejemplo, si hablamos de los primeros ejemplos que tenemos de lengua vasca de carácter literario, tendríamos que hablar de un autor como de Etxepare, ¿no? De Bernard de Etxepare. Es que no hay, realmente no hay, salvo la famosa frase añadida en fin, en las glosas emilianenses, en las glosas. Y 18 palabras en el códice que robaron en tu país y que luego devolvieron en Galicia. En Galicia. Ahí hay 18 palabras, que hay 1000 y pico. Ah, eso no lo sabía. Sí, Codex Calistinus, ¿no? Famoso. Y algunos en las actas de los tribunales navarros, hay algunas frases, pero aparte de eso, y algunos fragmentos de cantares de gesta, no hay nada escrito hasta el 1545, ¿no? Que es el libro de Etxepare. El primer libro, el Lingue Vasconum, ¿no? Claro, ese libro, por el momento en el que se publica y por el hecho de que en ese momento, digamos que, teniendo en cuenta que el lenguaje literario es universal y había comunicación con las lenguas romances, podía haber sido escrito en cualquier género, podía haber sido una obra narrativa, por ejemplo. Sin embargo, lo que es particular, o lo que a mí me parece particular, o lo que no a mí, sino también a estudiosos de la lengua vasca, particular al libro es, primero, que es un poemario, ¿no? Sí. Y después que en esos poemas hay dos, si no me equivoco, que refieren al propio hecho de la lengua vasca y que hablan de la lengua vasca como un elemento a potenciar, ¿no? Que eso es y también incluso de la imprenta. Se menciona la imprenta como un elemento potenciador de esta literatura, lo cual está completamente inscrito, digamos, en la cultura del Renacimiento, ¿no? Sí, eso dicen, sí. Eso dicen. Etxepare era cura, ¿no?
Sí, era un... para variar, religioso. ¿no? Creo. Y era en nuestra tradición, y era el párroco de Iralarre, en San Michel de Vie, en Baja Navarra, ¿no? Y bueno, yo creo que teníamos mucha suerte, ¿no? Porque él fue el primer... hay solo un poema religioso, bueno, son 52 páginas, tampoco... Y hay otros mucho más, en fin, hablan del amor divino y también del humano, ¿no? Bueno, 52 páginas en Como poesía. la Cipreste de Ita, y bueno, hay mucha, en fin, de lo común en épocas más sabias que las que luego llegaron, ¿no? Y entonces este personaje que también pasó su tiempo en la cárcel, le tocó vivir el sitio de Saint-Jean-Pied-de-Port de don Iván Egarazzi por el rey católico, ¿no? Y la Baja Navarra, la Navarra ultrapirinaica, como llamaban entonces, quedó fuera de la conquista de la Alta Navarra que llevó a cabo el rey de Castilla, ¿no? Y en ese contexto se publicó este libro en Burdeos, y efectivamente las dos últimas poemas son, uno de ellos es ahora mismo una canción que todo el mundo conoce en diferentes versiones, que el estribillo viene a decir Euskara sal al mundo, ¿no? Y bueno, esto es muy reseñable porque, claro, el hecho poético y que él utilizara esas ritmas tan trabajadas y esa medida, parece querer indicar que, en fin, que no apareció por generación espontánea, ¿no? Seguramente entonces era, bueno, ya sabemos también por otras canciones coetáneas que el mundo de la lírica estaba muy viva, ¿no? En ese mundo, ¿no? Probablemente, pero de ahí, pasando por el catecismo de Elso que salió en Pamplona 10 años más tarde, nos encontramos la siguiente obra importante, es el mismo siglo, y ya a partir de ahí hay un largo periodo, casi para mí, en fin. Y la siguiente obra reseñable es Leizarraga. Leizarraga, que es el Nuevo Testamento, la traducción Berria, del ¿no? Nuevo Testamento, ¿no? Y esto también tiene que ver con este contexto que hablamos de Navarra, porque su promotora fue la reina Jeanne d'Albret, ¿no? La hija de Margarita de Navarra, y que se convirtió fervorosamente al protestantismo, eran hugonotes, calvinistas, y le encargó a Leizarraga, que era de Beskoitze, natural de Beskoitze, también clérigo, claro. Le encargó un Nuevo Testamento, con la particularidad de que, por lo que se averiguó, montó un equipo con gentes de diversos lugares del país, y bueno, viene al caso de lo que hablábamos de la unificación del euskera, porque para algunos era el modelo a seguir, ¿no? Claro, o sea, el modelo de Leizarraga, que establece una comunidad mínima de hablantes estudiosos que traducen la Biblia atendiendo a diferentes variaciones, y crea una koiné, ¿no? O una primera aproximación. Y luego en cuestiones sintácticas y eso, claro, siempre ha resultado de difícil lectura. Él era culto y trabaja la traducción, ¿no? En el sentido de que no le importa valerse de préstamos muy notables, ¿no? Por buscar una cierta pureza. Y, por ejemplo, Gabriel Aresti era un gran seguidor de su propuesta, ¿no? Hoy en día resulta de difícil lectura, ¿no? Para muchos de nosotros. Y bueno, y a partir de ahí esa constante continúa. Es decir, la mayor parte de lo que se escribe en euskera es por una causa, ¿no? O sea, en este caso el protestantismo, o sea, la contrarreforma, ¿no? Y ya dentro de esa tendencia, para mí, yo reseñaría dos nombres, pero bueno, esto lo hago ex cátedra y estoy seguro que aquí habrá quien me contradiga, ¿no? Pero para mí hay que hablar de Pedro de Axular, que citaba antes, párroco de Sara. Esto también habla de cómo la frontera entonces no dividía, sino como unía a la gente, porque él era
para entendernos ahora, era español, pero era párroco en Francia, ¿no? Para entendernos ahora. Y él escribió una obra que se llamó Guero, que hoy en día todavía sigue siendo un gran canon, tanto para la unificación como para un ejercicio de estilo. Ahora, el tema era religioso, ascético, y bueno, a mí me gusta mucho leerlo, ¿no? ¿En qué época? ¿Cuál es el...? 18, 17, creo. A ver, ahí. Bueno, en cualquier caso, volviendo un poco atrás, Pero y luego me falta uno, si me... Ay, perdona, que disculpa. es completamente de otro signo, que era Arnaud Oyenart, que era de Suberoa, de al lado de Chaún, de Mauleón. Y fue abogado y miembro del Parlamento navarro. Y este es un hombre culto, escribió en latín y en francés originario, pero tiene una serie de poesías muy notables en euskera que rompen con el canon de Etxepare. Entonces, él conoce muy bien el lenguaje de los juglares occitanos, de la Provenza, y utiliza, a mí me gusta mucho, me parece extraordinario formalmente lo que él propuso, y yo creo que es una pequeña isla, en lo que a mí se refiere, por lo menos. Entonces los nombres serían... Arnaud Oyenart y Ausular, ¿no? Y Achular. Sí, y bueno, yo tenía una reflexión previa, que era comentar que ese empuje que da la lengua leizarraga está inscrito también en una tradición europea, ¿no? En la medida en que el protestantismo y el humanismo, que van un poco de la mano en esa época, lo que hacen es empujar las traducciones de la Biblia en diferentes idiomas, ¿no? Para apartarse del uso del latín y acercar la Biblia tal como iba a ser escuchada, en su mayor parte, a través de la lectura de quien podía leer, porque muchas personas no podían leer, a las lenguas romances, al vasco o al alemán, como hizo Lutero con la traducción de la Biblia, ¿no? Son del mismo... Claro. Es interesante lo que dices, porque Joana de Albret no solo encargó a Leizarraga el Nuevo Testamento, también se lo encargó a un clérigo bearnés. Claro, con motivo... Porque ella era, claro, vizcondesa de Bearn, ¿no? Bueno, sé. esto está es un lío, pero si no me equivoco, creo que ella es la primera que esposó a un Borbón, ¿eh? Así que luego entroncaron para el reino de Navarra y durante muchos tiempos entre sus créditos estaba el de ser reyes de Navarra, ¿no? Lutero tradujo la Biblia y se habla de que eso es el inicio de un alemán literario, y no se sabe hasta qué punto esto es una anécdota cierta, pero que se acercaba a los mercados para oír el habla del alemán de la calle, ¿no? A Fray Luis de León le costó cárcel la traducción de una parte del Antiguo Testamento, que era el Cantar de los Cantares, que se prohibió en ese momento. O sea, a mitad de siglo, la Inquisición, que eso es algo que después sanciona también el Concilio de Trento, prohíbe la traducción de la Biblia fuera de las traducciones que se conocían, de la Vulgata, de las Biblias de la Biblia en latín, que era la que admitía el papado, ¿no? Y también se habla, por ejemplo, de otra Biblia, que es la de Casiodoro de la Reina, ¿no? que también es un lenguaje de calidad en el siglo de oro y que tiene que huir de España también por esa traducción. O sea, que eso está englobado, digamos, en un contexto cultural particular, ¿no? Y que hace que esas diversas lenguas avancen a través de esas traducciones, ¿no? Lo curioso es pensar la cantidad de escribanos, ya volviendo por ejemplo, a mi tierra, ¿no? a mi valle y todo, cantidad de escribanos en Madrid del Rey eran vascos, ¿no? Notablemente Garibay, por ejemplo, que era vecino mío, ¿no? Y da mucho que pensar porque un país prácticamente monolingüe, sin embargo ya había una división vertical, ¿no? de la cultura, ¿no? El mundo euskaldún parece haber pasado bajo el radar, ¿no? Y bueno, es difícil de pensar en un San Ignacio de Loyola o en un Garibay que no fueran euskaldunes, es prácticamente imposible que no hablaran, o un Lope de Aguirre, ¿no? Por hablar de un vecino tuyo. Exactamente. Muy notable. Muy notable, sí. Bueno, tenemos que dar un salto inmediato a lo contemporáneo, ¿no? Porque si no se nos va a ir el tiempo, ¿no?
Aquí entramos ya en relación con los que son tus coetáneos en el ámbito de las letras y en el ámbito de la creación y con lo que fue tu propio aprendizaje, ¿no? como músico y como intérprete, ¿no? Con un grupo que después en el ámbito de la literatura vasca y de la creación en el País Vasco ha sido muy importante, ¿no? Que es la banda Pot, a pesar de que os llamabais a vosotros una banda, ¿no? ¿Qué era esto? Esto te cuesta a ti definirlo como tal, ¿no? Quizás lo puedes contar desde tu perspectiva, ¿no? Bueno, me cuesta más porque para mí fueron años totalmente fuera de toda táctica, ¿no? Con mucha vitamina y poco... Y muy importante para mí, desde luego, pero no estoy muy seguro de que el valor que se le da ahora, claro, pasan los años y empiezas a ser un... Bueno, no se le puede dejar de dar valor, ¿no? De ahí salieron sí, escritores y verdad, autores tienes de gran razón. importancia. Es decir, Tienes razón, porque inicialmente éramos 6, que son Bernardo Achaga, Joseba Sarionandia, José Mari Iturralde, Jon Juaristi, Manu Ercilla y yo mismo, ¿no? todos escritores y un músico. Sí, soy el único que no ha hecho carrera. No, pero, bueno, es largo. Antes has citado a Gabriel Aresti y me gustaría decir sobre... Porque yo relaciono lo de la banda Poche con el día que conocí a Bernardo Achaga, ¿no? Y curiosamente la primera persona que me habló de Bernardo Achaga fue Gabriel Aresti, ¿no? Con el que estuve 2 veces. Gabriel murió con 41 años, cosa que me recordaron hace poco y me quedé... porque cuando yo le conocí era una persona para mí mayor y claro, yo no hacía más que preguntarle, ¿no? Y el caso es que un día Nacho y Felipe, el cantante del grupo Oscorri, que quizá os suene, cuando supo que yo tenía esa admiración por Aresti, me dijo, ¿quieres conocerle? Y bueno, cogimos uno de aquellos microbuses que había en Bilbao y fuimos a su casa, estaba ya muy enfermo. Y Nacho se acuerda de muchas cosas que me dijo entonces, pero yo no, la verdad. Me dijo, ¿por qué quieres cantar en euskera si nadie lo habla? Y cuento esto también porque me recuerdo también que me dijo, ¿y qué estás leyendo mío, no? Porque le dije, y le dije los versos del secretario de Astepe. Él también había introducido el versolarismo entre su obra, que era muchísimo más cercana para entendernos, a lo que podía estar haciendo Blas de Otero en castellano, o Méndez Ferrín, o Celso Emilio Ferreiro, ¿no? Y estamos hablando de una persona que tradujo a T.S. Eliot, que tradujo a Nazim Hikmet, que tradujo a Méndez Ferrín, que tradujo a Blas de Otero, autodidacta. Aprendió euskera por su cuenta. Y él era leizarraísta puro, él defendía esa línea, aunque se daba cuenta de que quizás no iba a resultar lo más popular, ¿no? Y él me dijo aquel día, ¿conoces a un muchacho que ha acabado ahí en económicas, que firma a Bernardo Achaga? Y le dije, pues no, pues tienes que conocerle. Y eso no fue el motivo por el que le conocía, pero lo recuerdo así. Y entonces ya cuando Achaga vino a Bilbao, después de trabajar un tiempo como economista, pues, en fin, es un episodio largo, pero no creo que os voy a... Bueno, en cualquier liar. caso, Sí, dio lugar a una colaboración muy profunda. Él tenía claro que teníamos que intentar hacer un grupo. Nosotros, como se puede comprender, lo que tratábamos era de actuar contra lo anterior y básicamente contra todo este peso de lo religioso en la literatura euskaldun y, bueno, contra consumo, creación y este tipo de eslóganes que nos ayudaban. Y me dijo, vamos a traer a 2 personas que tú sepas que escriban y todo esto, y yo traigo a otros 2. Y a Achaga y a... No, yo le llevé a Sarri, a Serranandía y
a Juaristi, o sea, di en el clavo. Sí, diste bastante en el clavo, sí. Sí. Bueno, Achaga por ejemplo, en el mundo de la literatura, en el mundo literario español, Sí. Es un autor muy reconocido, sobre todo por toda la producción narrativa que tiene, porque además fue en los años 80 fue Premio Nacional de Narrativa, ¿no? Sin embargo, nosotros siempre, y lo hemos hablado muchas veces, y para ti es obvio que es así, porque tú construiste un disco entero alrededor de sus letras, de sus poemas, ¿no? Donde digamos, es un autor de muchísimo peso, es en la poesía, ¿no? Es decir, que en la publicación de Etiopía fue un libro muy rompedor en la época, en euskera, ¿no? Bueno, a mí sí, en particular yo no tengo duda de eso. Mira. Es decir, no quiero sentar cátedra sobre eso, pero para mí hay un antes y un después, ¿no? Yo nunca... Ya en una revista anterior había publicado un par de poemas y para mí fue una auténtica revelación, ¿no? Había habido poetas como Aresti, John Mirande también le citaría, que nacido en París, personaje muy peculiar, muy culto, y había algunos poetas que ya llamaban mi atención, pero este libro de Achaga para mí supone una ruptura total desde el punto de vista léxico, la temática, una idea antirromántica quizás, y bueno, siempre ya desde la primera novela buscaba esa idea que luego ha lanzado casi como un mito de la ciudad, y estaba ahí, ¿no? La ciudad como Sí, sitio... poemas de la ciudad, ¿no? Sí. Como lugar donde se desarrolla el... Sí, entonces en mi primer disco, en donde estaban estos versos que cantaba antes, fue exclusivamente con textos de Achaga, aunque no de ese libro, ¿no? Varios de ese libro y otros de la novela. De la novela, ¿no? Sí, Porque esa novela alternaba teatro y para mí, bueno, aquellos encuentros que nos reuníamos cada semana están en la base de lo que hacemos, ¿no? De lo que hemos hecho yo creo que todo, pero en mi caso lo digo así, es muy importante, creo, cuando empiezas a hacer algo, tener la suerte de compartirlo con personas de talento que se preocupan por lo que haces, pues es una cosa muy grande, ¿no? Sí, desde luego que lo es. Y además ahí tenías unos receptores que han demostrado ser de gran calidad, ¿no? Achaga es un poeta que nosotros valoramos mucho, vamos, que está muy valorado desde luego y también a través de las traducciones al castellano, sin embargo tiene una obra corta, ¿no? No ha producido más. Es lo que ha pasado, que ha hecho algunos poemas muy notables, yo creo, pero en un estilo bastante más discursivo. Y de manera más individual, ¿no? Sí. No en un conjunto de libros. No, él lo dice, ¿no? Él lo dice actualmente. Sin embargo, en algunos de los que estuvieron allí, notablemente Sarrión Andía, es un poco al contrario. Yo inicialmente siempre pensaba en él más como un prosista, porque tiene un talento formidable para las historias en el sentido más clásico, en el mejor sentido. Pero el tiempo está haciéndome variar esa idea. Y para mí es un poeta como la copa de un pino. Sí. Sí. Yo recuerdo que en los años 90 estuve en San Sebastián y compré un libro, lo tengo aquí, de Sarrión Andía, que era una recopilación de poemas del año 85 al 95, 10 años de poesía en euskera. Por tanto, yo no lo entendía el libro, ¿no? Una edición muy bonita. Y dentro del libro había 2 poemas publicados en portugués, escritos en portugués, ¿no? Sí. Y los poemas me parecieron de una tensión y de una calidad tal que yo por esos poemas entendí que estábamos hablando de un poeta superlativo, del que además se ha podido leer muy poco en castellano. Es decir, que ahora parece que hay se va a publicar una antología de Sarrión Andía con traducciones al castellano. Esperamos antes de Navidad, ¿no? La primera antología. Y ha aparecido otra en gallego. En gallego, la primera... Déjame cantarte un texto de él. Sí, a mí... No es tarde, ¿no? Que no es tarde todavía. ¿Aguantamos un poquito o no? Sí, un poco... Vamos allá. Entonces, se llama Martín Larralde. A mí me encanta este poema. Larralde fue un zapatero de Asparne.
guitarra que tanto hemos citado hoy. A comienzos del 19 se lo llevaron preso por una disputa familiar y nunca volvió. Este es un poema de Domingo. Todas las familias van a la iglesia en esta aldea. Como la vida de cada día hace olvidar al que está lejos. Caído en desgracia, ¿no? Barre berdeak etxe zuriteia, gorriak jendarme otoa, bidian bildo txartean pasatzen. Etxe elizetan otoitzak, betiko otoitzak, neguko kearen antzera. Leun igotzen Maratin larraldez da sekula itzuli, baina itzuli balitz. Arantzak barrurantza itzuliak lituzken sagarroi aldez. Itzuli izan balitzen gauri gandea da. Barre berdeak etxe zuriteia, gorriak jendarme autoan, bidian bai ondizet panopetik. Gentia familia erretratuetan bezala. Larritasuneaino perfumaturiko harima erakutsiz doia mezetara. Inork ere ez du dena ohitura, dena errua, dena barakamena, oi minaren korapilua deslotzen. Inork ere ez du dena ohitura, dena errua, dena barakamena, koblakaririk behara. Martin Larralde honelako egun batez hiltzen galeretan. Begisak zabalik etzan da, zerua itxaso zikin bata. Zerua itxaso zikin badela esanez. Agian zerua itxaso zikin badela esanez. Nadie deshace, es preciosa esta canción. Nadie deshace el nudo de la memoria, todo es costumbre, todo es culpa, todo es perdón. Bueno, teníamos una vuelta de tuerca más, pero quizás no la vamos a dar para no apretar al público por encima de sus posibilidades, porque llevamos una hora un poquito larga hablando, yo creo. No sé si es costumbre de la casa abrir un coloquio o no lo es, o cerramos aquí, quizás alguien tenga una pregunta. Bueno, yo sí tengo una última pregunta para Rupert. Recordando, ¿te parece que lo cerremos aquí?
Perfecto. Bien. No quiero excederme con el tiempo. Bueno, recordaba ahora, recuperando información y artículos de periódico, apareció un artículo de periódico hace unos días preparando esta charla que era una entrevista que te había hecho en El País nuestro añorado Nacho Sáenz de Tejada, ¿no? Amigo y músico y excelente crítico, ¿no? Y recuerdo que la entradilla de esa entrevista, que puede tener ya sus buenos 20 años quizás, ¿no? 15 quizás, sí, por ahí va la cosa, 15 largos. La entradilla de la entrevista era cantar en euskera es la cárcel y el paraíso, que me parece una frase muy bonita, ¿no? Es una afirmación muy bonita y muy enigmática. ¿Y cómo lo ves tú eso ahora con el paso del tiempo, ¿no? Aquí en la Biblioteca Nacional. Gracias por acordarte de Nacho, ¿no? Pero un buen periodista es capaz hasta de sacarte un titular razonable. Pero para mí es un privilegio cantar así, básicamente. Creo que estamos volviendo a la época en que las madres sensatas recluyen a sus hijas en el camarote cuando llegan los músicos populares al pueblo para que no se mezclen con semejante calaña. Quiero decir con esto que quizás el Star System y esto nos ha nublado durante años, ¿no? Y la música popular vuelve a ese sitio, a ese lugar de, bueno, ya sabes, menos glamuroso. Pero yo, bueno, a veces te sientes como un eslabón, ¿no? Como ha sido Echaún para mí, y eso ya es la mayor consideración, ¿no? Para un músico, ¿no? En este caso. Y bueno, estar aquí, ¿no? En la Biblioteca, por ejemplo, Nacional, pues bueno, yo nunca hubiera pensado que en estas cosas. Estar Que contigo, Nacho, es un placer. darme la oportunidad de... No, es que suena esto un poco Onda Lola Flores, ¿no? De dar gracias a todos, pero es así exactamente como lo siento, ¿no? Sí. Bueno, son 15 años o 20 años largos de muy buena conversación y esperamos doblarlos. O sea que no sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta y si no, pues cerramos el acto. Una canción más. Bueno, pues entonces vamos a... Uy, que me he quitado esto, perdón. Ya estaba yo ufano. Bueno, pues entonces vamos a darle esa última vuelta de tuerca a la charla. Cualquier lengua literaria, digamos, que amplía su radio de acción, amplía su calidad, amplía su potenciación a través de la incorporación de un lenguaje que viene de otras literaturas, ¿no? Entonces, esto era una cosa que también queríamos decir. Muchos autores con los que tú has tenido relación y hemos hablado de ello hoy, se han movido en el ámbito de la traducción y han incorporado al euskera voces que no se expresaban en euskera. Eso es también una cualidad de tu trabajo. Tú has musicado a varios autores que has adaptado al euskera y que no vienen del mundo del euskera. Por ejemplo, a Dionisio Cañas, a Stenberger, has hecho canciones de Leopoldo María Panero, aunque esas eran, si no me equivoco, en castellano. Y ahora has musicado también a un poeta que es caro para mí, y esto es un regalo agradable que ha hecho Rupert. Aquí os estáis arriesgando mucho. Sí, que es Gary Snyder, ¿no? Sí. Entonces, que era un poema que tú tenías en la cabeza desde hace mucho tiempo y que la particularidad en la manera en que tú has adaptado ese poema es un poema muy local, que habla de un espacio muy local, se desarrolla en Alaska, un poema difícil, digamos, de resumir, pero que... sí, dilo tú. ¿Por qué no lo lees? Lo leo. Yo todo lo que diga el poema lo voy a decir mucho mejor que lo que yo pueda decir explicando. Tenía una fijación con este poema y Nacho lo tradujo en La mente salvaje, de Editorial Árdora. El dolor de
la condensación del dolor de trabajar en contra del mundo se condensa en los bares, ¿no? Se compensa, se condensa en los bares, ¿no? Cuando uno hace daño, el daño vuelve, ¿no? Y hay que, de alguna manera, compensarlo, revertirlo. Esto es un poco la conversación que teníamos hoy sobre el poema. Dillingham, Alaska, el bar del Sauce. Los taladros charlan llenos de barro y aire comprimido por todo el globo. En bares de techo bajo oímos las mismas nuevas canciones, todas las nuevas canciones, en las cantinas del mundo. Después de conducir la oruga, cuando el camión volvió a casa, Caribú resbaló. Las patas delanteras se doblaron primero bajo la cálida tubería petrolífera situada a 2 metros del suelo. Sobre el piso de madera, vaso en mano, reír y blasfemar con la mujer de otro. Tejanos, hawaianos, esquimales, filipinos, trabajadores, siempre al filo de una bronca en los bares del mundo, oyendo esas nuevas canciones de siempre en Abadan, Nápoles, Galveston, Darwin, Fairbanks, blancos o cobrizos, bebiéndolo todo, el dolor del trabajo de destruir el mundo. Esto palidece. Cuando escucho el original he hecho una adaptación porque no me podía resistir. Se llama Munduko Statutan en las cantinas del mundo y la acabo de grabar pero nunca la he cantado en público y bueno, espero que activéis aún más la imaginación para esto y gracias, Nacho. Gracias a ti. Zulatzeko makina kalakana Okatzez lepo bazterretana Ondea makina erabilieta Hau ez biltzen dira gizona Zapaia paleko tabernetana Lanetik itzuli ondoreneana Kantu berri berberaga Entzuten ohi dira Betiko kantu berria Munduko statuetan barrena Egurrezko zorudun tabernana Beste norbaiten Andrearekin Barrezka eta biraoka Beti liskarraren mugetana Eskuan tragoa dutela Munduko statuetan barrena Etiko kantu berriak entzuten Alaskan, Brasilen, Kaukasoan Den guzia gogotik edaten Ondo ezazteko edaten
lurra suntsitzeak dakarren, ondo ezazteko edaten, lurra suntsitzeak. Gracias por haberme invitado. Gracias a Tino. Tino, gracias. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a la Biblioteca Nacional por invitar a Rupert Ordorica y a mí a hablar aquí. Muchas gracias, Carlos Alberdi, y hasta la próxima.